es una ponencia conjunta entre varios compañeros. Como veis, esta Susana Herrera Sala es la investigadora principal, que es la que ha desarrollado un trabajo, su tesis doctoral sobre alguna parte de las colecciones de la Escuela de Arte, de la Escuela d'Art y Superior de Diseño de Valencia. Nosotros somos una doctora también de la universidad, Marisa Vázquez de Ágredo Pascual, y el resto somos profesores de la Escuela d'Art y Superior de Diseño de Valencia, diseñadores, fotógrafos e historiadores. Bueno, el título de nuestra comunicación o ponencia es el de las colecciones de la Escuela d'Art y Superior de Diseño de Valencia, de la formación artesanal como productora de patrimonio artístico. Está encuadrado dentro del tema del Congreso porque estamos hablando de coleccionismo y estamos también hablando de una colección que se inicia en 1850. Al margen de esto, Susana me pidió, por supuesto, que os diera, que tenía que ser muy educado, dar las gracias tanto a la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas como al propio museo y, como no, por organizar este congreso. Vale, empezamos. Entonces, os decía que la pulsión de acumular objetos es innata al ser humano, a los humanos, pero en ocasiones este interés por coleccionar se produce de forma involuntaria, como es el caso de la colección que nos ocupa en la Escuela d'Art y Superior de Diseño de Valencia, ya que sus colecciones son el resultado de la custodia de los trabajos del alumnado en distintas disciplinas que la escuela ha ido impartiendo desde hace ya 171 años. Es decir, que es una colección que tiene ya un pasado casi que venerable, podríamos decir. El nombre de Escola d'Art y Superior de Diseño de Valencia es un nombre moderno. La escuela ha pasado por muchos nombres. La institución, como tal, tiene su origen nace en 1849 en el seno de la Real Academia de Bellas Artes, Real Academia de San Carlos, de Valencia. Y nace como estudios elementales, es el nombre que se le dio. Y eran en cumplimiento del Real Decreto de 11 de diciembre de 1849 y se crean estos estudios elementales con el objetivo de formar a la clase obrera y artesanal en las artes del dibujo, entre comillas, las artes del dibujo, para ir formando a profesionales cualificados que puedan ser demandados y enriquecer el tejido, el incipiente o naciente tejido industrial valenciano. Precisamente por ese motivo, estas clases fueron gratuitas y en horario nocturno para intentar conciliar trabajo y estudios. En 1895, el 1895 es el año de la separación de estos estudios elementales de la Real Academia de San Carlos. Ahí ya se produce una separación. El programa docente en aquel momento se componía de aritmética y geometría, dibujo lineal y de adorno, dibujo aplicado a las artes y a la fabricación, dibujo de figura, no sabemos por qué, día, dibujo de figura, noche, y modelado y vaciado de adorno. Todo esto está confirmado por el libro de matrícula de 1894 a 1900. Las asignaturas citadas estaban dedicadas al dibujo en cualquiera de las disciplinas. Y en estas clases, lo que se realizaban son dibujos que posteriormente podrían ser trasladados a diferentes tipos de obras, diferentes tipos de soportes materiales y diferentes manifestaciones artísticas. Pero la enseñanza en este momento es de asignaturas, me vais a permitir la expresión, asignaturas sueltas. El alumno componía su propio programa de estudios. Hoy en día nos puede parecer muy moderno, pero no era como se hacía. Bien, pero curiosamente,
hay una cosa muy curiosa, y es que en esta institución creada en 1849-50, en este tipo de instituciones, curiosamente no se contemplaban los talleres. Bien, la creación de los talleres artísticos en las escuelas de artes y oficios, uno de los nombres de los que va a tener la institución, fue consecuencia del Real Decreto de 8 de junio de 1910. En el caso valenciano, el proceso fue lento, el de la introducción de los talleres fue lento e incluso en principio recibió la oposición de varios profesores. ¿Esto por qué? Esto se debe a que estas enseñanzas iniciaron su andadura como parte de la Real Academia de San Carlos y por tanto heredaron de la Academia su carácter academicista, como ya se puede haber contemplado por las asignaturas de su programa docente. Esta resistencia inicial se transformó más tarde en rebeldía y a pesar del plan del 63, de 1963, estamos hablando de muchos años después, que reguló un nuevo plan de estudios para este tipo de formación y eliminó ese perfil de asignaturas sueltas que creaba el propio alumno, pues a pesar de todo eso, nuestra escuela, la de Valencia, no abandonó la normativa de 1910, nada menos que hasta 1980, haciéndola compatible con el nuevo plan de 1963. Vale. Los grandes defensores y promotores de los talleres en la escuela fueron el pintor, por un lado, Salvador Abril y Blasco, quien en 1913 se enfrentó al claustro de profesores por este motivo, y José Belver Dalmas, quien en 1933, atendiendo a las nuevas corrientes pedagógicas del periodo, apostó por la implantación de nuevos talleres como el de talla en madera, el de engastado artístico y el de encuadernación. En sus inicios, todas las obras que estáis viendo, por favor, si os vais fijando, pertenecen a la colección de la escuela, a la colección histórica de la escuela. Os decía que en sus inicios los talleres estuvieron adscritos a diferentes asignaturas, pero con su consolidación y auge a partir de las novedades de 1933, la escuela los dotó de autonomía para gestionar su propio presupuesto y libertad a la hora de establecer su programa docente. No obstante esta situación, podemos constatar que hay colaboración entre distintos talleres para sacar adelante trabajos concretos. Esto es una cosa que es muy interesante de nuestra escuela, la colaboración entre profesores de distintas especialidades y entre distintos talleres. Bien, la escuela cuenta con una gran cantidad de colecciones, no podemos ni tan siquiera citarlas todas, o pues mostrarlas todas, eso lo va a hacer ahora Susana. Una gran cantidad de colecciones que las hemos clasificado por su soporte, ¿no? Entonces, tenemos una gran cantidad de colecciones en diferentes soportes y disciplinas. En una primera intervención del estudio, se identifican los fondos del taller de cerámica, enmaltado en vidrio, repujado en cuero, vidriera artística, talla en madera, engastado artístico, encuadernación, cincelado y repujado de cuero, carpintería artística, talla en piedra, tejido decorativo, joyería artística, orfebrería, cincelado artístico, policromía, fotografía, dibujo lineal, dibujo artístico, modelado y vaciado, cartelería y metalistería. Aquí termino yo simplemente dejando claro que como veis, la colección sale de los trabajos producidos en estos talleres, y decir simplemente que, como muy bien dice Marisa Vázquez de Ágredos y Susana Herreras, la colección de la escuela es una colección viva, porque la institución sigue funcionando y sigue aportando material
que va enriqueciendo los fondos patrimoniales. Muchísimas gracias. Os dejo con Susana Herreras. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a ver lo que son una pequeña parte de lo que son las colecciones que hasta ahora tenemos identificadas y que ya hemos empezado a trabajar con ellas desde análisis, inventarios, catálogos, vistos los daños que tiene, porque como hemos citado, hay muchísimas colecciones en distintos soportes, muchísimas disciplinas y ha sido un poco difícil identificar, clasificar y ante todo recuperar. Son colecciones que están descentralizadas y todavía continuamos en el proyecto que llevamos desde la Unidad de Patrimonio recuperando piezas. Aún seguimos encontrando piezas. Entonces, una de estas colecciones es la de dibujo artístico. El dibujo artístico en los estudios elementales tiene su origen en la clase de dibujo de principios, que fue la oferta académica que la Real Academia de San Carlos ofrecía a los artesanos para la instrucción. El aprendizaje consistió inicialmente en la copia de dibujos para proseguir con el estudio fraccionado de la figura humana a través de modelos de yeso. También se copiaban muchísimas láminas. Como ocurre en la enseñanza decimonónica artística, es la copia. Lo que nos manda es la copia. ¿De acuerdo? Esta colección de dibujo artístico está todavía abierta, tiene un inventario parcial de 1995, ahora mismo estamos trabajando con ella, consta con 30 piezas recuperadas hasta la fecha en distintas técnicas. Por ejemplo, tenemos técnicas de carboncillo, tenemos técnicas de lápiz, plumilla, aguada, temas diversos, sobre todo clásicos, bustos, columnas, detalles arquitectónicos, animales, flores, orejas, manos, pies, que como verán van a venir del taller de modelado y vaciado. En cuanto a daños, los daños son los propios del soporte papel y son considerables. Tenemos acidez, tenemos lagunas con pérdida, tenemos rasgados, tenemos pérdida del soporte sustentado. Son las propias, necesitan de una consolidación y además, sobre todo como primera medida de conservación preventiva, un mínimo inventariado para poder evitar el extravío, puesto que son colecciones que están descentralizadas en muchos depósitos, no son solo uno, y además mezcladas en esos depósitos. ¿De acuerdo? Muy bien. El dibujo lineal también fue una de las asignaturas impartidas desde el inicio de los estudios elementales. En su comienzo se denominó dibujo lineal y del adorno, con una vocación clara de ofrecer el aprendizaje de ornamentos históricos, sobre todo arquitectónicos, como herramienta profesional y que gozó de una abundante matriculación superior, mucho mayor a la del dibujo artístico. La colección, esta sí que está inventariada, por tanto tenemos más claro los parámetros en los que nos movemos, consta de 131 piezas, también con un variado conjunto de técnicas y temas. En cuanto a técnicas, tenemos plumilla, tenemos lápiz, tenemos aguada, en ocasiones también carbón. Tenemos también en temas, estamos hablando de dibujo lineal que además posteriormente se va a convertir en dibujo técnico. Por tanto, tenemos diseños de piezas de maquinaria, tenemos alzados de fachadas, tenemos proyecciones geométricas, diseño de mobiliario, daños, los mismos que tenemos con la colección de soporte de dibujo artístico. Seguimos trabajando con un soporte papel, seguimos teniendo acidez, en algunos casos también hay humedad, lagunas, rasgados. No quiero repetirme, tenemos muy poquito tiempo, tenemos los daños propios del soporte papel. El modelado y el vaciado, en la Escuela Valenciana, esta disciplina se inició en 1880 bajo la denominación de artes plásticas
con el yeso entre uno de sus materiales que abordó la materia. En artes plásticas era un totum revolutum en que igual podía entrar el óleo, como la aguada, como el barro, como el yeso. Podía entrar absolutamente todo. El objetivo, sobre todo, bueno, en principio hay que decir que se convierte como asignatura, se consolida como asignatura en 1882 y su objetivo, sobre todo, es dotar y poder reparar los modelos que tiene ya la escuela. Estos modelos son muy importantes porque van a ser los que van a copiar en dibujo artístico y en dibujo técnico o dibujo lineal. Va a tener las dos denominaciones. Actualmente se trata de una colección con aproximadamente 1.800 piezas. Tienen que tener, es algo lógico, puesto que va a ser los modelos para los dibujantes. Continuamos recuperando. Pensamos que tenemos cerca de 1.800 piezas. Esas están contabilizadas, pero pueden aparecer todavía más. Sobre todo también cuenta con piezas que proceden de donaciones de la Real Academia de San Fernando, otras también son donaciones privadas y en otras ocasiones pues son piezas realizadas desde el propio taller de modelado y vaciado de la propia escuela. Como temas, bustos, palmetas, decoraciones de frisos, orejas, manos, pies, torsos, todo aquello, todo aquello que pueda ser luego trasladado al soporte papel, que pueda ser dibujado. Además, se da una circunstancia muy bonita porque se retroalimentan. El dibujo va a crear, cuando va a llegar el diseño, modelos que se van a poner en práctica en los talleres, y modelado y vaciado también va a alimentar a lo que son las clases de dibujo técnico y de dibujo lineal. Entonces se van a retroalimentar, algo que es absolutamente precioso. Daños, muchísimos. Lascas, daños antrópicos, desajustes de partes, faltantes, roturas. Es una colección que necesita de una consolidación importante, muy importante y rápida. En cuanto a la cerámica, la instalación del taller de cerámica Leaz fue el primero y se produjo en 1913. Pero la realidad es que esta disciplina se estaba impartiendo ya desde 1910 bajo la asignatura de composición decorativa. Es un dato que tenemos muy claro porque en 1910 ya constan los libros de actas que se compra una mufla y que se compra una mufla especialmente para esa asignatura. Tenemos una colección que todavía está abierta, continuamos recuperando piezas y consta aproximadamente, y como digo, siempre hablo a día de hoy, porque una cosa que ha sucedido en los años que llevamos trabajando en la escuela, que llevamos ya 5 por lo menos años trabajando con el patrimonio, es que en el rincón más extraño aparece obra. Y te desmonta por completo, porque dices, no acabamos nunca podemos cerrar. No, nunca podemos cerrar, aparte de que como ente vivo, la escuela continúa produciendo arte, no para, es continuo. Entonces, siempre estamos hablando, digamos, en abierto. Tipologías, platos, búcaros, cajitas, ollitas, paneles, escultura, absolutamente de todo. Temas florales, abstractos, bodegones, aves, bueno... figura humana también hay. Hay absolutamente de todo, no evitaron absolutamente ningún tema. En cuanto a técnicas, en sus inicios empezaron con modelado y torno. En la actualidad no hay ningún torno en la escuela, ninguno, pero sabemos y nos consta por actas de examen que se trabajaba el torno en sus inicios con decoraciones con óxidos y esgrafiados, lo propio del siglo
del siglo XIX. Ya en el siglo XX ya se empieza a introducir el reflejo metálico y la alta temperatura, y con el alta temperatura el grés, la porcelana, las pastas más duras como la mayólica. Es un taller muy innovador, siempre está adaptando los retos y las nuevas técnicas que ofrece la cerámica. La talla de madera fue creada en 1933 bajo la dirección de Beiber del Mas y después de también bastantes problemas. En sus inicios no está dedicada exclusivamente a la talla propiamente dicha. Se conservan, como tienen en la imagen, unas mesas gemelas de Benedito Baró, gran escultor valenciano, y también podemos ver piezas doradas, como es el marco del espejo de Orero Navarrete. Por tanto, cuando esta asignatura se inicia, utiliza no solamente la talla madera, sino que también utiliza policromía, todas las artes que tienen alguna relación con lo que es el mundo de la madera. En cuanto a las colecciones, consta de 18 obras hasta día de hoy y con un inventario cerrado, y 2 obras corales, que son las que han podido ver antes: el sillón de cadera, que tiene talla, y un guadamecil maravilloso que no hemos podido sacar en la imagen. Tiene un guadamecil maravilloso aquí, en el asiento, oro y cuero repujado. Y luego aquí, en este retablo, que es uno de los más importantes de los que tenemos en la escuela, tenemos orfebrería, tenemos talla, tenemos policromía, tenemos óleo. Dorado y policromado. Se suman muchísimas disciplinas, muchísimos talleres para poder llegar a terminar una obra. Como hemos dicho, tipologías, marcos, mesas, lámparas y escultura también, en cuanto a tipologías. En cuanto a temas, florales, bodegones, clásicos, aquí tienen un espejo, un marco que ganó un premio de la antigua Falange, un primer premio, que por ejemplo lo que pueden ver es que es de inspiración renacentista a base de roleos. Esta obra, no veo la flecha, esta obra es muy complicada. Es muy complicada, está hecha por plantillas, es talla y plantilla, y es muy, muy complicada, ¿vale? Como decía, las técnicas, hay plantillas, hay talla, y sobre todo se utiliza el pino por lo blando que es para poder tallar, el nogal y la caoba. Por supuesto, también van a practicar los tintes con las maderas que utilizan. El pino nunca va a aparecer en su color natural en ninguna de las piezas de la colección. Daños, xilófagos, una plaga bastante importante, faltantes, roturas, lascas. Es una colección que necesita de una intervención urgente, muy rápida, muy rápida. Está de verdad en gran peligro. Las puestas en carta, por si alguien desconoce lo que es el tema, las puestas en carta son los dibujos que se preparaban para los telares de Jacquard o Jacquard, dependiendo quién lo citan de una forma o de otra. La verdad es que son unas piezas absolutamente maravillosas. Como pueden ver, tienen un trabajo muy exquisito. Por supuesto, es conocida la tradición sedera valenciana y cómo esta industria propició la creación de la Sala de Flores y Ornatos de la Real Academia de San Carlos, que fue única en el territorio nacional. Los estudios elementales retomaron esta práctica porque la sala de flores y ornatos al final terminó convirtiéndose en una sala de pintura al óleo de flores, pero de pintura al óleo que además dio grandes, como pueden observar en la publicación, grandes pintores valencianos. Como digo,
Los estudios elementales lo intentan recuperar con la asignatura de artes polícromas en 1873, que imparte también la pintura al temple, la acuarela, la pintura mural, la pintura escenográfica e incluso la talla en marfil. Viene a ser como la de artes plásticas, un pequeño cajón donde se metía todo aquello con lo que quieren experimentar, pero que ni los medios económicos ni la coyuntura del momento les permite crear un taller. Bien, en cuanto a las colecciones, es una colección que está estudiada por la tesis doctoral de Amparo González. Hasta el día de hoy está, por supuesto, inventariada gracias a este doctorado, y consta de 91 series datadas entre 1892 y 1905, diría yo mejor. Algunas de ellas son de producción externa. No tenemos muy claro cuáles son las puestas en carta que se están haciendo desde la escuela y cuáles son las que nos vienen de fuera, sí, porque están firmadas en su reverso y cuñadas por artistas barceloneses del periodo como son Agustín y Román Esclassans, Tomás Saloy o Román Joubert. Estamos hablando de un soporte papel con los daños propios del soporte papel que ya se han citado, son los mismos que los citados ya anteriormente, y estamos hablando de trabajos de, sobre todo, plumilla sobre papel milimetrado. El último taller, por eso comentaba que... El último taller del que vamos a hablar, del pero que hay vamos más. a hablar, porque como bien ha dicho Antonio, Antonio ha citado gran parte de las colecciones que tenemos identificadas hasta ahora. El último taller va a ser el de joyería artística. La docencia en esta disciplina se implantó en 1933 con el taller de engastado artístico que se clausuró en 1940 y se volvió a recuperar en 1953, año en el que también se van a crear los talleres de joyería artística y orfebrería artística. Los maestros de estos talleres, que fueron grandes profesionales de la orfebrería valenciana, como fueron Pajarón, como fueron Roda, como fueron Mar, como fue March, cuyo taller todavía está funcionando, compaginaban lo que era la docencia y el trabajo en sus talleres propios, por lo cual son unas colecciones que están muy en el tiempo en que pensamos que podían haberse producido, porque es lo que demandaba la calle. El profesional, el profesor estaba dando en clase lo que se estaba ofreciendo en la calle. El objetivo de los alumnos tiene dos vertientes. Una, el profesional que viene a la escuela a aprender más y a especializarse en el oficio, y luego vemos una serie de alumnos con una fidelidad a la asignatura que pensamos que vienen a aprender el oficio directamente a la escuela. De acuerdo, la colección consta de 22 piezas detalladas en un inventario completo, anónimas todas ellas, menos una sacra, y de cronología indeterminada. Tipologías, collares, pulseras, pendientes, sacras, como pueden ver aquí, broches, todas las que se pueden dar en el arte de la platería. Temas, insectos, roleos, flores, figuras geométricas, lo propio, técnicas, las propias del arte de la platería. No hace falta que entremos en detalle, como daños. Una oxidación importante, pérdida de piezas, desconchados, lo propio del metal, pero sí que tenemos la suerte de que tenemos el grado en joyería y sus profesores están muy atentos a esta colección y están trabajando con ella, porque tiene piezas muy interesantes, como por ejemplo esta estrella de mar, que está hecha con cantos de mar, realmente bonita. Bien, terminamos. No tenemos más tiempo, son muchísimas las colecciones. Darles las gracias en todo momento por su atención y